Ok, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue esta semana con la escritura? A ver, denme ahí un par de retroalimentación antes de entrar en detalle el día de hoy. Adelante, Sebastián. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad, agradecemos mucho que todos estén por acá. Ya poco a poco se van a ir incorporando el resto. Eh, también muchísimas gracias, ingeniero, por estar acá con nosotros en esta nueva sesión. El día de hoy quisiera también platicarles un poquito sobre dos cosas antes de que iniciemos el taller. Eh, Actualmente, pues ya logramos conseguir varios recursos de parte de IEEE. Bueno, supongo que eso lo vamos a platicar un poco luego, pero me gustaría también mencionar, aprovechando que por acá se encuentra la coordinación de innovación de la Digi, que dentro del grupo seleccionado tenemos algunas personas que van a tener representación internacional en los próximos meses. Por ejemplo, está Jorge Batres, que va a estar en Puerto Rico en un summit de Computer Society. A Álvaro, que también es de la ESIS, quien va a presentar métodos de optimización de LLMs también por parte de IEEE en junio. Y también tenemos a José Lorenzana, quien recientemente acaba de aperturar un proyecto de seguridad para pues open source, para el público, para ONGs. Entonces, agradecemos mucho que estén por acá todos ustedes. Esa es la naturaleza de estos talleres, de estos proyectos, y alzar un poco la vara de investigación. Gracias ahí por el espacio una disculpa por la interrupción. No hay problema. Gracias, gracias. Y pues de hecho eso es lo que se busca en estos espacios, ¿verdad? Que pues podamos ver qué estamos haciendo, qué hacen nuestros compañeros, nuestros colegas y pues también ir ahí aumentando el conocimiento. Bien, para el día de hoy pues vamos a recapitular, vamos a tener nuestra parte de retroalimentación como toda sesión. Vamos a platicar de la metodología como tal del artículo. Vamos a platicar por qué comúnmente la metodología es una unión de dos partes, que es los materiales y los métodos. Vamos a revisar y hacer un ejemplo de metodología. Y por último, pues vamos a platicar de qué nos queda esta semana de tarea. Bien, ahí para ir un poquito eh, quebrando el hielo el día de hoy, pues vamos a platicar un poco de una tercera historia interesante de, de artículos científicos, ¿verdad? Em, y pues el día de hoy le denominé palabras. Resulta y pasa que en el año, no sé cuándo es el Euler. Vamos a ver, Euler es del año, bueno, fue hace mucho tiempo, no sé si es de los años 1600 o 1700, creo que es 1600. Eh, Euler, pues, es un gran matemático, un genio en su área, ¿verdad? Y 1700, gracias, Gerson. Entonces, Euler, pues, presentó un teorema matemático, que no vamos a entrar tanto en detalle, pero pues él mencionaba que las potencias o números de potencia de 5 nunca van a dar como resultado la sumatoria de cinco números elevado a la quinta potencia nunca van a dar como resultado un número elevado a la quinta potencia. Básicamente es x1 a la 5 o a la quinta, más x2 a la quinta, más x3 a la quinta, más x4 a la quinta. Nunca va a dar y a la quinta, por decirlo así. Ese es el teorema, uno de los teoremas que colocaba en ese momento Euler. Imagínense, ahí me apoyaron que es en el año 1700, del 1700 para acá, para los 1900, estamos hablando de más de 200 años. Entonces, pues, ese era el teorema y pues no se refutaba, ¿verdad? Al final es un teorema ya ampliamente explicado y explorado. Pero hubieron matemáticos en los años 50, 60, en los 60, perdón, en los 60, en el cual pues ellos dijeron, hay un caso
en el cual este teorema de Euler no se cumple, en el cual x1 a la quinta más x2 a la quinta más x3 a la quinta más x4 a la quinta da un número y a la quinta. Es decir, el teorema de Euler está erróneo, es decir, le damos una conjetura, ¿verdad? Entonces, al final de eso se trata venir y, y escribir en los papers, ¿verdad? A platicar, dialogar, refutar incluso. No recuerden que los que se publican no siempre es, no siempre es algo irrefutable, o sea, no es la ciencia exacta, simplemente es lo que se tenía hasta ese momento. Uno nunca sabe que, por ejemplo, el paper voy a tomar como ejemplo Sebastián, pero por ejemplo, el paper de Sebastián no se sabe si en unos 3, 4 años alguien lo va a refutar. O sea, solo permítanme un momento. Gracias. Están ahí tocando la puerta. Bueno, entonces, quedábamos en que al final pues era una refutación y eso es común encontrar en el mundo científico. Entonces, ¿qué pasa? Ellos en los años 60 se dieron cuenta que esto sí existía una casos en los cuales la sumatoria de quintas potencias sí daba un número elevado a la quinta. Pero ese es lo que encontraron estos matemáticos, son dos. Pero se preguntaron, ¿cómo lo escribimos? Y al final no vamos a venir y decir una gran demostración, al final solo necesitamos encontrar el ejemplo. Entonces, palabras les sobraban a ellos, ¿no? Solo era una presentación. Entonces, les quiero presentar que es uno de los considerados o el considerado el paper más pequeño. Y es este. Este es el que están viendo en pantalla, es el paper más pequeño. Solo esto. En lo cual, pues, dice ahí un contraejemplo de la escritura de sumas de Euler, en el cual pues dicen que 27 a la quinta más 84 a la quinta más 110 a la quinta más 133 a la quinta es 144 a la quinta y listo. Y ahí solo dicen que es refutado o le da una conjetura y una referencia y listo. Y ese es el paper más pequeño, ¿verdad? Es considerado el paper más pequeño, pero no quiere decir que los voy a mostrar en este momento. Vamos a ver si lo encuentro. No quiere decir que que no sea citado o que esto es una broma, no, al final es esto, así, aquí lo vamos a traer. Aquí está, este es en Google Scholar, lo podemos observar, ha sido citado 142 veces, ¿verdad? Es decir, que sí, es algo, porque al final de esto sale y hay muchos años después o un par de años después se dio cuenta que este teorema pues estaba erróneo y se refutó completamente y se planteó nuevos teoremas, creo que es el de, va por ahí, creo que le pusieron un nombre de Fermat, algo así, creo yo. Entonces, no me recuerdo ya, pero el objetivo del día de hoy era presentar este paper, ¿verdad? Considerado uno de los papers más pequeños o el paper más pequeño, ¿verdad? Entonces, no sé si actualmente podría existir un paper de estas características. Sinceramente no lo sé. No sé si pudiéramos observar hoy tener un paper de estas características, pero de que existió en su momento, ¿verdad? Se los voy a pasar en el chat. Okay. Entonces, es eso, ¿verdad? Al final, creo que eso es lo que buscan a veces los papers y en contraposición de lo que puede llegar a tener un trabajo de tesis, por ejemplo. Pues obviamente las tesis son un producto científico o es el primer acercamiento con la investigación que muchos llegamos a tener, ¿verdad? Y no van a perder
su validez en ningún momento, ¿verdad? Definitivamente no, pero vamos al punto que el artículo científico a veces pensamos que cómo venir y condensar toda una investigación en un par de páginas. Y a veces platicaba yo con un colega que está en Taiwán y él me decía, es que el latino o el guatemalteco tiende a escribir y darle muchas vueltas, cuando en verdad solo es de venir y decir como este paper que les presenté, venir y decir, bueno, la siguiente demostración es esta y listo. Y ya. Entonces, recordemos y traigámoslo a la construcción de lo que estamos haciendo nosotros en el taller. Tenemos 6 páginas y esas 6 páginas nosotros las tenemos que venir y aprovechar, distribuir lo que vamos a hacer, lo que vamos a escribir. Entonces tenemos que venir y manejar esas 6 páginas. Pero no quiere decir que no podamos venir e ingresar demostraciones, venir e ingresar algunos ejemplos sólidos. No quiere decir que no podamos venir y demostrar o tener en nuestro paper un gran fundamento científico grande, ¿verdad? Obviamente existen ya papers mucho más grandes, ¿verdad? De hecho, eh, el día de hoy, esta semana me preguntaban cuánto es el límite que puedo tener de autores. Y en un paper hay papers que tienen más de 30, 40, 50 autores. Entonces, pues no, ¿verdad? No, hay casos de casos, ¿verdad? Hay, tal vez en otros días, las otras sesiones voy a presentar ahí otros papers, pero ya tengo esto como una paréntesis, pero pues igual las otras sesiones ya tienen sus historias también que son por más curiosas, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente eso, que la conclusión del día de esta historia pues es que no necesariamente tenemos que escribir tanto para expresar nuestras ideas y nuestras ideas de investigación o científicas que hemos desarrollado. Bueno, entonces, sé que les debo ahí, sobre todo a Shonic, le debo una revisión, les debo un par de revisiones, pero eso ya me voy a poner hoy al día. Y igual manera, sé que más de alguien le debo alguna revisión, tal vez no lo he visto, pero pues si a alguien le debo yo una revisión, me puede ahí colocar en el chat, a mí me den una revisión o algo así, yo ya me voy poniendo al día. Pero pues sí, también quisiera escucharlos, cómo les ha ido, cómo han visto ustedes escribir un artículo, ¿verdad? Porque no es tan sencillo es un documento así, o algo así, bueno, solo tienes esto y listo, pero a veces no es tan así, ¿verdad? No es tan de venir y condensar algo, sino que lleva su proceso, ¿verdad? Desde el hecho de simplemente colocar el título, ¿verdad? Entonces, me gustaría también leerlos, ¿verdad? Acá tengo, Sebastián me dice, es de lectura, y sí, ¿verdad? Es de lectura, es de venir a encontrar papers que puedan venir y sostener para empezar mi introducción, ¿verdad? Con el simple hecho de venir a la introducción. Recordemos lo que vimos la semana pasada. La introducción es donde se formula el problema de investigación que mi paper va a cubrir, ¿verdad? Cómo escribir, ¿verdad? Incluso ahí me dice José Daniel, sí, es de cómo escribir, ¿verdad? No, a veces uno se sienta y dice, bueno, ¿qué voy a escribir? Y eso, ¿verdad? Adelante, Álvaro. Hola, ingeniero, buenos días. Sí, a mí lo que más me ha costado es como investigar. A veces no sé qué, digamos, tengo unos papers en la mira, digamos, los principales, pero de ahí digo yo, ¿será que necesito más investigación? ¿Necesito más papers para citar? A veces me causa esa duda. Y otra duda que tenía es que si en la introducción tenemos que citar o como usted Sí, que es el tema del planteamiento. sí, ahí sí ya se debe citar, ¿verdad? Donde no es recomendable citar, incluso muchas revistas o congresos lo dicen, es en el abstract, ¿verdad? El abstract no, pero sí en la introducción ya debemos de citar. Por ejemplo, como tal autor, bueno, aquí no se usa las citas explícitas, por ejemplo, venir y decir, esto es una problemática, bla, bla, y hasta el final pones el autor que dice que es una problemática lo que estás atacando. O puedes dar un contexto de quién ha investigado cierto tema, pero lo dejó a medias o se quedó hasta ahí ese punto y tu investigación viene a completar lo que le conocen muchas veces como el vacío del conocimiento, ¿verdad? Esa palabra
o esos términos tal vez en algún momento lo van a encontrar en programas un poco más avanzados de investigación, el vacío del conocimiento, que al final es lo que estamos tratando de hacer, venir y cerrarlo, ¿verdad? Adelante, Sebastián. Hola, hola, ¿qué tal? Olvidé mencionar un asunto, pero todos aquí que están produciendo investigación de parte de IEEE los podemos vincular a conferencias tanto en Latinoamérica como globales de los temas de sus investigaciones. Justo ahora estamos buscando abrir aquí en Guatemala el Computational Intelligence, que es el capítulo de inteligencia artificial, y ellos tienen fondos para las ponencias también. Eso significa que si ustedes no solamente pueden postular al CONESCAPAN, después de esto, nosotros pueden abocarse a nosotros y los vinculamos a oportunidades de financiamiento, a oportunidades de representación en otros países y también conferencias específicas de todas sus investigaciones. Entonces, ahí quedamos pendientes, me pueden escribir. Justo ahí Shuni que acaba de mandar CIS. Y nada, gracias por el espacio y perdón de nuevo. Gracias, gracias. Sí, es importante venir y tener en cuenta que vayamos nosotros aquí creando una cultura, ¿verdad? De hecho, la última vez que fue con Escapán platicaba con unos catedráticos, un catedrático de Colombia, y él decía, él nos explicaba el modelo colombiano y me decía que pues desde tempranas etapas de la carrera de ingeniería en las universidades colombianas pues ya incentivan a la escritura y a la lectura científica. Por ser la primera vez que nosotros lo hacemos un programa o un taller así, pues va a estar costando un poco, pero pues en algún futuro, tal vez ustedes todavía, ya tal vez no han cerrado o ya cerraron, o son estudiantes que tienen un recién graduados, pues nos podemos venir y sumar y ustedes pueden venir incluso a apoyar en este tema. Y sobre todo con el tema de regresando un poco aquí a la escritura de artículos, tengamos mucho cuidado. No estoy en contra del uso de la inteligencia artificial generativa, o sea, no estoy en contra, o sea, al final eso nos ha venido a apoyar, pero sí tengamos mucho cuidado con ello. Les voy a presentar algo, pensé en algún momento traer este ejemplo a las historias que estoy contando semanalmente, pero no tiene tanta gracia o no es tan curiosa, pero les quiero traer algo aquí a colación. Aquí hay un paper que se retractaron del paper y esta es una vergüenza para el investigador o los autores que se hayan retractado de este paper. ¿Por qué creen que se retractaron de este paper? Incluso la revista. ¿Por qué creen ustedes que se retractaron del paper? Correcto, por inteligencia artificial. Entonces, al final, esa es una mancha para ellos, porque no es que lo quitaron, lo bajaron del sitio, ¿no? Es una mancha para la revista, para la editorial, para los investigadores sobre todo, ¿verdad? Que en algún momento yo pueda venir y entrar a un artículo o su perfil de Scholar o algo así, y yo mire que está retractado, ¿verdad? Entonces, aquí está el paper, y en rojo, así en grande, retractado, ¿verdad? O sea, como les digo, qué vergüenza para ellos como investigadores. Y aquí, y básicamente, qué vergüenza también para el proceso de evaluación. ¿Se imaginan ustedes? Más o menos les cuento cómo funciona. Alguien envía el paper, lo lee el editorial, o el editor, perdón, o revisa que todo esté bien a grandes rasgos, y luego lo manda a los pares evaluadores. Pueden ser 2, puede ser 3, puede ser 4, dependiendo de lo que necesite el paper. Ellos deciden que sí, le mandan correcciones al autor, porque, jóvenes, nunca se va a publicar un paper sin corrección. O sea, es casi imposible. Tal vez en las conferencias sí, pero en las revistas no. Va a ser casi imposible venir, mandar un paper y que no tenga correcciones. Le van a corregir. Viene el autor, corrige, lo vuelve a enviar y se quedan en ese juego, ¿verdad? Entre yo reviso y hasta que lleguen a un punto en concreto, se publica. Imagínense que todo lo que hicieron, todo eso lo hicieron, todo eso, esas revisiones lo hicieron, ese proceso lo hicieron, y nadie se dio cuenta de esto. Aquí
hay una posible introducción para tu tópico. Y eso está, o sea, eso no está metido, eso no está en la página 35, después no, se está en la portada, se está en la introducción, es la primera línea de la introducción. Y no lo vio los 2, 3, ¿cuál se da cuenta? 1, 2, 3, 4, 5. Los 6 autores no lo vieron. No lo vio el editor. No lo vio los evaluadores por pares. Y no se vio en todas las revisiones. El corrector, el que hace el estilo, porque por lo regular uno manda un látex o un Word y ese no es el estilo que se va a publicar, todavía le tienen que dar forma. No lo vio el diseñador, se publicó y hasta que se publica es cuando se lo ven, ¿verdad? Entonces, sí, asiáticos hay en todos lados, a muchas ya les había dicho que asiáticos van a encontrar en todos lados ustedes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos venir y tener cuidado con eso, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso, como les digo, y ahí todo sale por lo que me comentaba aquí José Daniel, que andar pensando en cómo escribir las cosas, ese es un arte y ese es difícil. Es difícil. No sé si ustedes, cuando empezaron a ingresar acá al taller y todo, eso de solo venir y escribir el título, no es fácil. Venir y darle un título a mi idea. Decir, bueno, ¿cómo se va a llamar mi idea? ¿Cómo venir o mi proyecto? ¿Cómo lo voy a poner el título? Hagamos a un lado el título de tesis del proyecto en general. ¿Cómo se va a llamar el paper? Y eso es una, un arte. Y yo puedo venir y pedirle a la inteligencia artificial que me apoye, me dé ideas, pero siempre les recomiendo que le demos una segunda leída. Ella me puede dar algunas ideas y yo lo puedo venir y escribir, reescribir lo bueno y me quedo con lo mejor, le quito lo que tal vez esté erróneo, ¿verdad? Pero ojo con eso de copiar y pegar, ¿verdad? Eh, se retractó por el error, pero afecta una vez al paper. El paper ya quedó, o sea, manchado, por decirlo así. No se vería bien citar este paper, ¿verdad? Ya el contenido pasó a segundo plano. O sea, ya no importa. O sea, el momento de que encontraron un, un error de este tipo, ¿qué tiene adentro el contenido? Ya no me interesa, ¿verdad? Ya no interesa. Adelante, José. ¿Qué tal, Inge? Una consulta. Yo quería saber si lo que suelo hacer a veces está bien o está mal. Porque, digamos, yo antes de escribir, yo escribo en sucio en español y pues luego de escribirlo en español lo intento traducir. Cuando ya tengo una traducción algo burda, pues veo que hay unas cosas que como que no hacen mucho sentido, como las intenté traducir yo. Y me apoyo de inteligencia artificial para traducir un poco más, o sea, con términos que se asocien más a lo que yo quiero decir. ¿Eso está bien? Sí, ahí no hay tanto tema, ¿verdad? Porque pues te apoyas de eso y al final pues el sentido en el que la escritura pues no es 100% inteligencia artificial o no es inteligencia artificial, por decirlo así. Entonces no hay tema, ¿verdad? Ahí no hay problema. No le veo problema. El problema es cuando le pido que me escriba algo y copiado y pegado y listo. Gracias. Tengo unas dudas, o sea, sí, definitivamente hay texto o hay herramientas que ya me indican que es el porcentaje, pero todavía tengo mis dudas. Tengo mis dudas si eso en verdad ajá, eso voy, o sea, porque hay veces que uno escribe algo y dice, está de poesía y pues, yo nada que ver, pues, o sea, es mi forma de escritura, ¿verdad? Incluso ustedes se van a dar cuenta cuando, espero que aquí empecemos carreras de investigadores de todos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno puede, ya agarra un estilo, ¿verdad? Tanto meter proyectos de investigación, informes, cuando estamos ejecutando artículos, ya la escritura de uno ya cambia, ¿verdad? Ya no es tan
coloquial o ya no es tan como cuando uno estaba estudiando una ingeniería. Entonces, cuando uno viene y manda esos textos tan de los artículos que uno, su forma de escritura es tan ya mecánica, nos agarra como guía y es como, una vez me recuerdo que estaba probando una de estas herramientas y me marcó cierto porcentaje porque yo al referirme a la universidad ponía Universidad de San Carlos de Guatemala y me decía, esto es potencial IA porque está siendo muy formal y yo, no se llama así mi universidad, pues entonces es un poco complicado. Más que todo yo lo veo en el tema de, como la IA tiene como ciertas muletillas, así como el ser humano también tiene ciertas muletillas, por ejemplo, el uso de viñetas. Eso es clásico de texto generativo, abusa mucho de viñetas, ¿verdad? El negritas también. De hecho, en artículos no coloquen negritas, o sea, eso no, ¿verdad? Pero sí les digo, ¿verdad? Por ejemplo, negritas, el abuso de negritas, el abuso de viñetas, eso es texto mucho de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, mucho viñeta, mucho subtítulo, entonces, eso es mucho, es una muletilla de las IAs generativas, porque así lo entiende, ¿verdad? Entonces, al final, tal vez no existe tal vez una herramienta en la cual yo le mando un texto y él, esto es tía y tenga la verdad 100%, no existe. Pero sí, mejor tengan ese cuidado de que ustedes escriban su propio texto. Si quieren una lluvia de ideas, pues se pueden apoyar, pero siempre escriban ustedes, ¿verdad? Y sobre todo también no caer en eso de que tengo que cumplir el tiempo y copiar y pegar mejor. Hagámoslo con tiempo todo. ¿Verdad? Esas son las ideas o pues un preámbulo, ¿verdad? Recapitulando todo, de igual manera, como les digo y les he repetido, no pude avanzar esta semana con títulos o introducciones, que ya tal vez tú lo ya pasé, introducción o incluso un poco tal vez empezar metodología, no pude avanzar, no pasa nada, recuerden que lo vamos a estar leyendo o lo voy a estar leyendo yo, tenemos fecha el 8 de junio, así que por ejemplo, si alguien 6 de junio todavía está peleando con discusión de resultados, no hay problema, es cierto, el taller va a terminar el 9 de mayo, es cierto, yo lo entiendo, yo comprendo, pero para el 9 de mayo tal vez vamos a tener algunos artículos ya listos, ahí tengo varios que ya están listos o vamos con buen ritmo, pero hay otros que no, y así que no se preocupen, no significa que esto va a estar fuera ya lo vamos a sacar del grupo, no, vamos a trabajar un trabajo conjunto que vamos a venir y hacer hasta el 8 de junio. No nos atengamos a esta fecha. Por lo regular, los congresos siempre sacan una extensión de fecha. Ese es clásico de los congresos, ¿verdad? Pero no corramos riesgos y que nuestra fecha límite sea el 8 de junio, ¿verdad? Pero como les digo, ¿a dónde voy? Si alguien no pudo avanzar mucho, pues no pasa nada. Me pueden ir escribiendo, ¿verdad? Y pues siempre tengan la confianza de colocarme ahí un mensajito o algo, decir, no me has revisado la introducción o cosas así, no he recibido ni una retroalimentación o la última semana no revisó lo que hice, adelante, no hay ningún problema, yo ya me voy a poner al día, ¿verdad? Solo ahí, sí soy consciente que a Shunix sí le debo una revisión, ¿verdad? Bien, vamos a ver, aquí tengo reescribir o arreglar código con la IA, ¿cree que está bien? A veces hace cambios algo abruptos, aunque tenga idea. Una buena pregunta. Eh, Aunque mantenga el sentido que uno quiere escribir, está bien, ¿verdad? Creería yo. Ahora, tal vez correcciones ortográficas y cosas así, ¿verdad? Pero de que venga y haga cambios muy profundos en mi texto y que lo interprete de otra forma, o por ejemplo, qué sé yo, le envío un texto, un párrafo y ese párrafo se volvió en dos, ahí qué está pasando, ahí no debería volverse dos párrafos, al final que me revise la escritura, tal vez la terminología no fue la misma, no fue la mejor, no usé bien los puntos, o sea, por ejemplo, nosotros, no sé si a ustedes les pasa, menos a mí me pasa mucho, como les digo, cuando uno se dedica al tema de investigación, la escritura va muy de la mano de la investigación, ¿verdad? O sea, no todo es estar en el laboratorio, no todo es hacer experimentos.
o hacer testeos, o prototipados, sino que va muy de la mano de la investigación, la escritura. Entonces, cuando uno escribe o tiene que escribir, por ejemplo, yo tiendo a no colocar símbolos, puntos, punto y seguido. Entonces, sí uso comas, punto y coma, pero punto y seguido no. Entonces, a veces mis párrafos no tienen puntos. Eso lo puede revisar la IA, que no sé que la escritura sea ligera para el lector y todo, ¿verdad? Pero siempre y cuando teniendo en cuenta que no altere lo que yo estoy tratando de decir en ese párrafo, ¿verdad? Si tengamos eso en cuenta. Algunas veces me pasa que es que tengo varias ideas y tal vez poner orden. Otra cosa que me pasa es que tengo una idea, pero al final no es algo que optimice de mejor manera de lo que ya existe. Sí, yo creo que, por ejemplo, la IA es muy buena para ir diluyendo ideas, tal vez para venir y dirigir la idea de mejor manera y cosas así. Eso está perfecto, ¿verdad? Eso a veces véanlo ustedes como un auxiliar de laboratorio, si quieren verlo así, la IA puede ser su auxiliar de laboratorio, optimizar búsquedas y todo. Tengan en cuenta también mucho, por cierto, el tema de las URLs, porque la IA a veces les da o las IAs por lo general dan las URLs y dice source cuando le da un parámetro, cuando es un parámetro opcional, que pues, es el signo de interrogación, source, y dice a veces ChatGPT o algo así. Siempre revisen las URLs que les da, ¿verdad? Límpienlas y todo, porque también se nota en esos como muletillas que usa ella. Entonces, pues eso, siempre los invito a eso. Por ejemplo, si ustedes incluso necesitan que yo les apoye con ese tema que me ponía Gerson ahí, de venir y bajar la idea a la tierra, adelante, escríbanme, no tengan pena, escríbanme, ahí lo vamos platicando, ¿verdad? Para venir y bajar la idea a la tierra y darle un enfoque diferente, tal vez un poco más investigativo, cómo lo podemos ver y listo. Bueno, para hoy pues vamos a platicar un poco de la metodología, o vamos a platicar ya de lleno, perdón. La semana pasada lo platicamos un poco más corrido, ¿verdad? El día de hoy lo vamos a platicar bien. Y bien, ¿cuál es el principio de la metodología dentro de un artículo científico? El principio, perdón, es que el lector, recordemos, nuestros lectores no son los ciudadanos de a pie, no es alguien que está sacando una tarea, aunque debería, ¿verdad? Una tarea de básicos o algo así. En algún momento, ¿verdad? En algún momento se esperaría, pero es un público un poco más especializado. Por ejemplo, incluso entre nosotros no somos nuestros propios lectores, ¿verdad? Sí invito a que pues en algún momento cuando ya este taller termine, lee mi artículo, vos mira, o cosas así, ¿verdad? O cuando estemos en Costa Rica presentando y todos estamos orgullosos y todos nos leamos nuestros propios artículos y todo, pero no vamos a ser nosotros consumidores. Por ejemplo, como siempre les he dicho, mi área de expertise es muy del lado de criptografía y compiladores. Esta es muy del lado teórico de la informática teórica. Pincelazos de minería de datos y cosas así, pero no soy experto por ejemplo, en deep learning, por ejemplo. No es mi área de expertise. Les puedo ahí debatir o puedo comprender tal vez las redes neuronales convolucionales, que es lo que más he utilizado, pero ya transformadores y todo eso me cuesta todavía. ¿Por qué? Porque no es mi expertise. Y así como, por ejemplo, alguien puede leer mi trabajo y no lo va a entender. Incluso, imagínense, incluso entre nosotros. Por eso es que nuestros lectores son muy específicos y es normal en la ciencia y en cualquier área de la ciencia, ciencia social, el área química, el área, en este caso, matemática o ciencias de la computación, es muy normal. Entonces, la metodología debe de ir orientada a ese público. Por ejemplo, ¿quiénes van a estar aquí investigando Machine Learning y tal vez algunos temas de redes neuronales? Entre ustedes sabrán, ¿verdad? Cómo se maneja una red y todo. Entonces, para ellos, para ustedes, entre ustedes, es orientada esa metodología y la metodología está orientada para cómo mi lector puede reproducir, lo que yo hice, porque la ciencia, recordemos, la ciencia debe de ser reproducible. Si algo, por ejemplo, si hay un artículo, hay un postulado o alguna investigación que no se puede reproducir, entonces estamos hablando de un supuesto nada más, de algo que no es verídico.
no sé, bueno, ustedes están muy jóvenes para escuchar, para saber de esto, pero en los años 2010, 11 por ahí, hubo una persona, un egresado de la facultad, eh, que él sostenía, pero lo defendía, de que con la rotación de la Tierra se podía generar energía eléctrica y energía limpia. Y él sostenía que se podía hacer. Entonces, pero es que fue un tema bastante polémico incluso, porque él era egresado de la Facultad de Ingeniería. No sé qué ingeniería era, sinceramente no sé qué ingeniería era, pero sí estaba haciendo bastante bulla, porque incluso les voy a buscar este caso, no me recuerdo cómo se llamaba, pero sí salió, incluso lo entrevistaron varios periódicos. Ya esta persona ya en paz descanse, ¿verdad? Ya era alguien grande también, en paz descanse, pero él defendía, y varios periódicos o medios de comunicación por el momento, por no saber el contexto de matemático y todo técnico, pues se la creían y lo entrevistaron. Y él no se bajaba del barco de que se podía generar. En ese entonces, 2010, 2011, las licenciaturas de física y matemática estaban dentro de la facultad todavía, antes de que se independizaran de ingeniería. Entonces, los doctores de física y matemática, pues hicieron una conferencia, de prensa incluso, ¿verdad? Para demostrar y refutar que eso no se puede, ¿verdad? Entonces, y aún así él seguía, y creo que incluso armaba seminarios y todo. Pero ¿a dónde quiero llegar? O sea, a ese nivel y de eso se espera de aquí de las universidades, que tengamos ese diálogo científico, técnico. Pero ¿a dónde quiero llegar? Lo que él proponía no se podía replicar. Él solo en su mente pasaba eso. Solo en su mente pasaba de que se podía aprovechar el movimiento de traslación, de rotación de la Tierra, y se podía generar energía eléctrica. Solo en su mente pasaba. No se podía replicar. Y ojo, eso es lo que debemos de tener cuidado nosotros al momento de escribir una metodología, que sí se deba poder replicar. Tal vez algunos casos se nos va a olvidar, e incluso no se sientan mal. Tal vez nadie va a replicar nuestro experimento. Es cierto, pero debemos de colocar pensando en que nuestro experimento, nuestro paper, va a llevar a la replicación. Para muchos va a ser el primer paper, ¿verdad? No se preocupen. Puede ser el primero de muchos, y puede ser el primer camino que nos lleve a muchas cosas grandes, ¿verdad? Hay una frase que decimos, que se dice mucho en doctorado, que se escucha mucho en doctorado, que dice, el primer paper no significa el Nobel, pero algún día vamos a llegar, ¿verdad? Esa es la frase como motivacional en doctorado, que sí, tal vez nuestra primera investigación va a salir más o menos y todo, pero se publicó y está bien. Lo mismo, la metodología, debemos de pensar que tenemos un gran público y que nos están interesados y quieren replicar nuestro experimento, ¿verdad? Entonces, pensando en ello, es que se escribe. Y quiero leerles esto, dice. De modo, la regla más importante de escribir esta sección es proveer la información suficiente como para que un colega competente, ojo, competente de mi área, pueda repetir la experiencia, ¿verdad? O sea, yo vengo y digo, bueno, ¿qué investigó, por ejemplo, José Alberto? Dice que se recuerda el caso de la ingeniería la energía eléctrica por movimiento de rotación. Por ejemplo, él puede venir y leer mi paper y replicarlo, ¿verdad? A veces no escribimos tan bien la metodología, no pasa nada, pero a eso vamos, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Hacerlo más transparente para que alguien lo lea, pero lo pueda implementar. Tampoco es de venir y decir, y es que a veces eso es un poquito complicado en esta área, en esta sección, y sobre todo en un paper, que aquí no es de venir y escribir, bueno, paso número 1, descargar este repo. Paso número 2, te va a dar problemas. O sea, no, hombre, así tampoco, ¿verdad? Eso no, sino que es metodológicamente a nivel científico, ¿verdad? Si yo utilicé redes neuronales, mencionarlas. Si creen que necesitan un ejemplo de redes neuronales, está bien. Si no, solamente redes neuronales. Si voy a usar
la tangente para venir y tener funciones de activación. ¿Por qué? Un fundamento matemático no les vendría mal ahí. Explicar por qué. ¿Por qué esta función sigmoid, por ejemplo? ¿Por qué configurado con el 0.2? ¿O por qué? O cosas así, un poco más técnicas, en las cuales entendamos por qué se está evaluando en ese contexto nuestra investigación. Bien, aquí me quiero centrar acá en unos papers. Vamos a ver algunos papers y vamos a identificar su metodología. Ah, bueno, este es el de las abejas, ¿no? El de las abejas no vamos a ver hoy. Vamos a ver este, que es de computación cuántica y es del algoritmo de Grover. No todos los papers, por cierto, los van a encontrar así estándar. Los papers no son estándares, o sea, no tienen como este. Por ejemplo, este ni tiene secciones. Entonces no tiene ni secciones, pero es paper al final. Entonces, por ejemplo, acá, el algoritmo de Grover es un algoritmo de búsqueda, es un desarrollo importante en la computación cuántica. Y aquí dice, el algoritmo de Grover busca en la base de datos com y coloca el fundamento o el fundamento matemático del cómo busca en una base de datos o en un conjunto de datos. Aquí viene el número máximo de probabilidad, es un seno cuadrado, bla, bla, bla. Es una aproximación que es aproximadamente 1. Entonces me da a la pauta de que pues va a evaluar un conjunto de datos con esto y con esta ecuación, la ecuación número 1 y la ecuación número 2 es para obtener el máximo, ¿verdad? Luego generaliza, este es un cat y ket, que le llaman en computación cuántica, un phi de i, y luego pues aquí está todo el espectro cuántico, ¿verdad? Las coordenadas cuánticas y el seno, las dos dimensiones, ¿verdad? Recuerden que la computación cuántica puedo estar en uno o dos estados, aquí los represento, y aquí están los grados, ¿verdad? Listo. Y ya, entonces, básicamente, pues, hasta cierto punto puedo entender un poco el contexto, ¿verdad? También entiendo que esto solo es teórico, no es algo práctico que yo lo pueda replicar, pero sí, teóricamente sí entiendo, ¿verdad? Aquí está la evaluación en el dataset completo, aquí cómo voy a obtener y aquí cómo lo normalizo a la nomenclatura de un qubit, ¿verdad? Aquí está ya finalmente su representación en qubit. Aquí tengo una tabla y aquí empiezan a evaluar. Entonces, aquí ya estos ya son resultados, pero metodológicamente inicialmente estaba. Este paper tiene para mí, ¿verdad? Para mí como lector, tiene una gran falencia que no tiene secciones. Eso rompe bastante. Pero como les digo, al final, pues así son hay de todo en la escritura de papers. Vamos a ver otro. Este siempre lo saco aquí a colación, es uno bastante amplio. Acá pues viene la introducción y aquí este es otro que es bastante explícito, es bastante grande, también tiene 29 páginas, pero aquí ya viene el tema muy explícito. En la introducción menciona el problema y aquí pues menciona también no sé si estoy dentro de la introducción todavía o ya no, creo que sí. Aquí menciona el algoritmo que se va a desarrollar. Esto es lo que alguien me preguntó, trabajos relacionados, pero como este es un paper de revista, sí tiene que ir bajo el lineamiento de esta revista de la IEEE Access, pero pues en conferencias no nos piden eso y no es necesario colocarlo. No sé si tendrá parte metodológica. Bien, es esta. Aquí está. La solución, ¿verdad? La solución que se le coloca vendría siendo la metodología. Alguien me decía lo del Power, ¿verdad? Platicar a título personal.
Aquí se coloca porque son muchos autores, pero lo ideal sería una escritura neutra si solo hay uno. Aquí menciona el problema cuántico. Aquí menciona, por ejemplo, si ustedes crearon un nuevo algoritmo, pues sería bueno que lo expliquen, ¿verdad? A un nivel un poco matemático, sus paso a paso, cómo lo deducen, ¿verdad? Cómo llegaron a ese algoritmo, si es una alteración de un algoritmo, ya vamos a platicar de ello también. Aquí está todo el fundamento matemático de este algoritmo y ya lo presento como solución que se obtuvieron al final. Aquí están los casos y todo, cómo funciona y ya aquí, ¿verdad? Por ejemplo, esta es otra forma de presentar algoritmos. Entonces, este paper es muy técnico, demasiado técnico y es muy grande, pero lo que busca pues es lo que mencionábamos en la presentación. Un colega competente. No todos los papers son para todos, ¿verdad? Aunque yo pueda venir, que alguien me entienda, alguien un par me entienda, pues adelante, ¿verdad? Y pues ahí más o menos puedo observar yo de dónde viene, dónde vengo y trato de sacar yo lo que estoy trabajando, ¿verdad? Bien, eso es metodológicamente a nivel general, pero les mencionaba que la metodología nosotros lo vamos a dividir en dos o miremoslo en dos. No es que vamos a tener dos secciones de metodología, podemos tener las secciones que necesitemos, los subtítulos que necesitemos, pero tratémoslo de ver con dos vertientes, la vertiente de materiales y la vertiente de método. ¿Qué son los materiales? ¿Qué usé para mi paper? Pero ojo, materiales no significa, usé energía eléctrica, usé mis datos, no, o sea, nada que ver. Materiales es, por ejemplo, si usé datos, de dónde los obtengo, cómo los traté, tuve una limpieza previa, cómo los obtuve o cómo los generé, ¿verdad? Por ejemplo, en los papers que he podido hacer del tema de criptografía, menciono que lo que hago es que les doy lo que hago es 100 repeticiones por cada grado polinomial, ¿verdad? Entonces, para el grado de 2, hago 100 repeticiones. Para el grado de 3, otras 100 repeticiones. Y esa es mi forma. Y ahí lo explico cómo genero esos datos. Adelante, Álvaro. Sí, ingeniero, yo tengo una duda. Si los datos que yo tengo ya los conseguí preparados, pero aún así se puede preparar un poco más, pero no lo hago por temas de complejidad y alcance de mi paper, ¿está bien? Sí, está bien. Y eso lo mencionas en conclusiones. Puedes venir Ah, y mencionar los datos presentados en la sección de metodología, pueden venir y tener una oportunidad si bien es cierto, acá no tenemos una sección de trabajos futuros, lo podemos incluir en conclusiones. Adelante, José. Una consulta, ingeniero. Digamos que mi paper, pues el proyecto que estoy documentando en este caso está utilizando algunas tecnologías. En esta parte de materiales, ¿vendría siendo el por qué elegí esas tecnologías o algo así? Tal vez iría un poco más del lado del método. Del método. ¿Cómo se Porque, usa? ajá, porque materiales es más como tu materia prima. Ah, va. Pensémoslo más de esa manera. Pero ojo, también es importante no solo presentar la tecnología y decir el por qué. Si pudiéramos fundamentarlo de manera técnica o manera matemática, re bien, eso nos da ventaja, porque pues no podemos decir, bueno, se utilizó esto y porque sí, o una vez no quiero hablar mal, al final todo lo hago con fines didácticos, pero una vez estaba en una disertación de maestría, estábamos evaluando a esta persona y yo le hice la consulta, ¿verdad? ¿Por qué se decantó por una tecnología y no la otra? Y él dijo, es la que más me gusta, nos digo. Entonces, a nivel de investigación no existe eso de lo que más me gusta, ¿verdad? O sea, yo sé que puedo tener más experiencia, pero también debe existir un fundamento un poco más pesado, un poco más científico, ¿verdad? Adelante, Sebastián. Sí, particularmente pues eso me llama un poco la atención. Por ejemplo, bueno, hace unos días yo estaba haciendo un simulador para ver cómo interactuaba la IA
como en contextos de Guatemala, tipo, el modelo se llama modelo de Boltzmann, pero empecé a usar Python nada más porque las librerías y las dependencias para ese modelo estaban ahí. Entonces, ahí cómo podemos justificar de manera más robusta el uso de las tecnologías, no solo por decir, bueno, porque aquí estaba la librería, así lo hice y ya. Incluso incluso puede ir en el título, por ejemplo. Por ejemplo, hay un paper, se los voy a buscar de una vez en este momento. Vamos a ver. Eh, ¿Dónde está? ¿Qué es este? Vamos a ver si lo logró. Quiero publicar con eso de una vez. Aquí está. Por cierto, aprovechando, bueno, les voy a mostrar primero lo que estoy tratando de decir y después les cuento. Acá, una comparación de rendimiento y evaluación de tecnologías web de PHP, Python y Node.js. Alguien puede preguntar, ¿y por qué no se probó Go o Java? No se probó porque esa es mi investigación y yo lo probé en estos 3 lenguajes y ya. Ese fue el alcance. Lo que no vendría, hay que orientar que, por ejemplo, a ver si me explico, hay que orientar que vas a utilizar eso, o esas librerías, o esas bibliotecas, y ya. O sea, hay que orientar que es para ese está el alcance. También lo que hay que evitar es que vengas y presentes eso y se mencione en algún momento o caigas en mencionar de que solamente porque me gustó y ya. O sea, por ejemplo, en mi caso, los papers que he hecho pues son los con el hardware que tengo, que es un Cortex de Raspberry y un Cortex de otra placa, de un STM32. Entonces, eso es lo que yo tengo y lo coloco en el título, ¿verdad? Un análisis para Cortex A72, que es lo que yo tengo. Entonces yo ya englobo mi paper. Si me lo aceptan o no, pues ya dirán. Pero si yo no englobo en el título, no englobo en el objetivo como tal de mi paper, el Cortex, y de la nada digo, usé esto, ahí sí me pueden decir, pero ¿por qué solo ese? Entonces, hay que orientarlo que el objetivo sea esa tecnología, el objetivo sea, tal vez no en el título, tal vez sí. Hay quienes que lo ponen en el título, por ejemplo, acá lo ponen en el título. Eh, Podría ponerse en la introducción estos lenguajes o algo así, pero orientar lo que es el objetivo, esa tecnología, ¿verdad? No venir y sorprenderlos en los resultados o algo así. Se hizo bajo este contexto y ¿por qué? No lo sé, o sea, solamente se me ocurrió, ¿no? Lo que orientar al lector desde un inicio de que es en esa tecnología. No sé si queda un poco más claro ese tema. Claro, gracias. Listo. Quiero mencionarles algo. Por ejemplo, este paper es de la IEEE acá y pues pide pago. Pues, no sé si son los papers de la IEEE, pero vi un estudiante de doctorado rusa que se topó con lo mismo. Así como ustedes, así como yo, así como todos los que hacemos investigación, se topó, ¿verdad? Pues estos papers son de pago y yo plata para estar descargando no tengo. Entonces ella dijo, ¿y qué pasa si, o sea, estaba haciendo su doctorado? Y dijo, ¿qué pasa si hago mi propia herramienta que pueda venir y tener acceso a esos papers? Entonces creó la herramienta de lo que se llama Science Hub. Uno viene y copia el DOI. Los papers tienen un DOI, es su identificador digital. Copian el DOI, copian, pegan acá y le dan open y ahí está el paper, ¿verdad? Si ustedes quieren, vamos a ver si lo buscamos. ¿Cómo se llama esta chica? No tiene tiempo. Vamos a ver, Science Hub, creadora. Es una rusa. Tiene un nombre que no se puede pronunciar como todo nombre ruso, es ella. Es la creadora de Science Hub y está siendo perseguida por muchos países por lo mismo, ¿verdad? Porque ellos dicen que está violando la propiedad intelectual o la propiedad del autor, ¿verdad? Pero al final, ¿a cuántas personas no nos ha dado acceso? Por ejemplo, a este paper, pues
nosotros no lo tuviéramos, ¿verdad? De hecho, muchos papers que les he compartido, por ejemplo, el de las abejas creo que está gratis, pero hay otros papers que sí he tenido que utilizar Science Hub para descargarlos, ¿verdad? Entonces, eso el lucro de los papers queda, por ejemplo, en las editoriales, ¿verdad? En las revistas y todo, para ellos, las editoriales de las revistas. Adelante. De hecho, ese es un tema. Es gran charla. Lo vamos a tener en algún momento. Spoiler, vamos a tener sesiones presenciales, así que en la sesión presencial podemos tener esa charla de que en algún momento esto ya puede llegar a ser un negocio ya, ¿no? La publicación científica ya es un negocio en ciertas revistas, ¿verdad? Adelante, Sebastián. Sí, yo tengo, bueno, dos preguntas. La primera es que sí, por ejemplo, el IEEE se tienen trabajadores en Los Álamos, en Estados Unidos, y esa es una de las entradas, pero ahorita mucho del activismo que sucede en investigación a nivel global es que se le dé a los investigadores ese dinero. Eh, bueno, la segunda pregunta que tengo es en cuanto al código, considerando que ahorita solo son 6 páginas, eh, como digamos, los segmentos de código yo he visto que a veces se ponen como algoritmos, que es esto que miramos como en los libros de compiladores, que está el if y así, o a veces también ponen el código directo. Eh, ¿Cuál cree usted que es una mejor práctica o sea, cuál es una mejor investigación? Un pseudocódigo. Un pseudocódigo es lo mejor. En papers así de alto nivel no vas a encontrar código total así completo. Es un pseudocódigo. Eso es lo ideal. ¿Verdad? Que sea bastante entendible y no sea tan explícito o específico. Porque por ejemplo, alguien puede venir y decir, esa solución lo hice en Python y si lo hago en R. Pero es que el código ahí dice que tengo que hacerlo en Python y usa cosas de Python directo. O sea, está bien, tu investigación está en Python, pero tu metodología está en algoritmo, está en pseudocódigo. Entonces yo entiendo cómo venir y posiblemente me da una luz de cómo implementarlo en otro lenguaje. Esa ya será mi investigación. Como les digo, aquí ustedes le están dando armas o le están dando recursos a otros investigadores. Por ejemplo, alguien puede venir y agarrar la investigación de José Daniel y decir, él lo hizo, su investigación lo hizo en Python. Yo lo quiero hacer en R. ¿Qué pasa si lo hago en R? Y publica una investigación similar, solo que en R y va a estar citado del algoritmo de José Daniel un montón de veces. Es parte de, ¿verdad? Es parte de, pero lo ideal en estos casos es con pseudocódigo. Bien, bueno, si ustedes quieren ahí platicar con SciHub o ir abriendo papers, pues es SciHub. Les voy a poner aquí la URL. Es parte del kit también, como le mencionan a veces, el kit de supervivencia del investigador, ¿verdad? Porque pues no siempre nuestras universidades tienen pagadas o adquiridas las licencias para entrar a editoriales y pues también personalmente puede ser caro. Entonces, ustedes pueden entrar a InsideHub, colocan el DOI. ¿Dónde está el DOI? Pues ustedes siempre por ejemplo, acá está el DOI. Hay otros papers, lo tienen en otros lados. Ahí ustedes colocan el DOI. No siempre va a tener los papers, ¿verdad? No siempre. Hay veces que simplemente no lo encuentran. Por los rolos de conferencia cuesta que lo encuentren. Así que, pero pues es una ayuda, ¿verdad? Nos puede dar ahí un acceso a buen material que pues también nos beneficia a nosotros. Bien, entonces, los materiales es venir y colocar cómo o qué fue, cómo hice o cómo traté, ¿verdad? Hay que incluir la fuente de los mismos, si fueron generados por otros, o el método de preparación. Los organismos biológicos utilizados como materiales deben ser descritos en todos sus atributos que podrían afectar cuantitativa o cualitativamente los resultados del estudio, por ejemplo. Recuerdo, como les dije mucho en el inicio, pues yo lo voy a estar asociando mucho a mi experiencia. En un inicio, pues, estábamos haciendo un paper con mi asesor y lo íbamos a mandar a una revista criptográfica de Japón. Y lo escribimos y todo, y yo hice los experimentos, era mi primer paper, me recuerdo, y yo hice los experimentos, y él me decía, para obtener en criptografía, para obtener hicimos 100 corridas por polinomio, como les decía, 100 corridas para grado 2, 100 corridas entonces tuvimos un dataset bien grande. Entonces, él me decía, ¿cómo vamos a obtener el dato que presentar
de estas 100 tomas por polinomio, le dije el promedio. Él me dijo, no, en criptografía usamos el máximo, usemos el máximo, creo que nos va a ir mejor. Pues él es el asesor y yo soy el estudiante, está bien, le dije. Y resulta y pasa que nos rechazaron el paper exactamente por ello, por no usar el promedio, pero por usar el máximo. Entonces, también, ¿verdad? Nosotros pero debemos explicar por qué, ¿verdad? Tal vez no lo rechazaron tal vez por usar el máximo, tal vez lo rechazaron porque no lo pudimos escribir bien o no lo pudimos sostener porque le usamos el máximo, ¿verdad? Porque tradicionalmente también es el promedio, pero a donde voy es que acá hay que platicar de cómo, si yo voy a alterar algo, o yo voy a usar algo, yo voy a usar una transformación, aquí debo de escribirlo, porque bien pudo haber este paper publicado y alguien lo replica y utiliza el promedio, no va a tener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque el ejemplo iba por el máximo, ¿verdad? Entonces, pues es parte de, ¿verdad? Es parte de que nosotros también sepamos platicar acá y exponer cómo estamos tratando nuestros datos. Recuerden, o nuestros resultados, nuestros potentes resultados, ¿verdad? Todo hay, si yo tengo rendimientos, está bien, si yo tengo exactitud, está bien, si yo tengo lo que yo tenga. Interesante pregunta, aquí dice, si lo rechazan, se puede, con Escapan 2026 ya no vas a poder presentar. Rechazado, por lo regular la decisión es inapelable. ¿Puedes presentarlo posiblemente a Conescapan 2027? Sí. Pero ya con Escapan 2026 ya no, ¿verdad? Una vez rechazado, ya no hay. ¿Puedes enviarlo a otras conferencias? Sí. De hecho, tuve esa experiencia, pero con Concapan el año pasado. Me rechazaron un paper en Concapan, hicieron unos ajustes, los tomé en cuenta y lo presenté en una conferencia de otro país. Y ahí pues ya con eso me hicieron otras correcciones, pero sí había sido aceptado. Fueron correcciones menores, ¿verdad? Sí, se puede. Incluso a revistas puedes enviarlo también. O sea, no es problema, no es que digamos descartado o no. Lo que sí no se puede, jóvenes, y es bueno, gracias ahí por la pregunta, lo que sí no se puede es enviar el mismo paper 2 veces al mismo tiempo. Eso sí no se puede. ¿Verdad? Por ejemplo, enviarlo que ahorita está Concapan también abierto, enviarlo a Conescapan y a Concapan los dos al mismo tiempo, eso sí no se puede. El mismo a las dos conferencias, eso sí no se puede. Eso sí no se puede, es parte de ética y todo, eso no se puede. Envío, termino. Las revistas piden exclusividad. ¿A qué te referís con exclusividad, por ejemplo? Que si se publicó, por ejemplo, en una revista de Concapan, que no se pueda publicar en alguna otra. Publicar solo una vez. O sea, independientemente de donde yo publique, solo una vez se puede publicar. Por ejemplo, publiqué en una conferencia de, no sé, de Scopus, Scopus, no sé, me fue Springer. Springer, yo no puedo venir y publicarlo en cualquier otra, o sea, no se puede. No se puede. Ahora bien, si me la rechazaron, ojo, si me rechazaron en Springer, sí lo puedo publicar en la IEEE, porque está rechazado. De hecho, así me pasó. Me rechazaron en la IEEE, me fui a Springer y ahí me lo aceptaron. Me fui con las correcciones, obviamente no presenté el mismo, pues, o sea, ¿para qué? Si ya me lo rechazaron, me lo van a volver a rechazar. Apliqué lo que me dijo la IEEE, lo envié a Springer me hizo otras correcciones, pero ya está aceptado con correcciones, que es un estado también que por lo regular caemos, ¿verdad? Aceptado con correcciones, pero aceptado. Eso es lo que buscamos aquí igual, ¿verdad? Sí se puede. Ahora publicar el mismo paper, no. Y tengan cuidado, jóvenes, también de eso. No publiquen no envíen su mismo paper a otros lados, ¿verdad? Tengan cuidado en eso. Una vez publicados o una vez aceptados, pues ya saben que va a ser publicado y pues podemos publicar una segunda parte del paper, sí se puede. Se puede publicar en otra parte y está bien, pero no el mismo, ¿verdad? Bien, todo sale por este tema de los materiales, ¿verdad? Que es cómo tratamos nosotros nuestros datos. Y el método, ¿qué hice con ellos? ¿Verdad? ¿Qué hice? Bueno, tengo estos datos como los traté. Y aquí tal vez está el corazón del paper. Aquí está lo más fuerte de un paper. ¿Pueden ser los resultados? Sí, pero los resultados es cuando yo ya tengo, o sea, los digo, hago gráficas, expongo tablas, por ejemplo, a los papers les fascina tablas y gráficas, jóvenes. Eso es clave para un paper.
Siempre tratemos de mostrar nuestros resultados con tablas y gráficas, pero ya lo vamos a platicar la otra semana, que por cierto, como les digo, nuevamente spoiler, la otra semana lo vamos a ver, así que va a ser presencial, pero vamos a hablar de resultados, pero en el método es cómo lo hice, qué hice, ¿verdad? Para que esto sea. Y tengo este texto que dice, con relación a los métodos, hay 3 escenarios posibles. Cuando el método es estándar, simplemente mencionarlo. Por ejemplo, ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo lo hice yo. No quiere decir que es la mejor forma. Traté de seguir esto, pero pues definitivamente se puede mejorar. Se puede hacer de forma directa. No hay problema. Simplemente o si es estándar, simplemente mencionarlo. Si es un método nuevo, aquí sí hay que detallarlo, ¿verdad? Y si es un método estándar pero alterado, tal vez un poco más de detalle, pero no tan a detalle. Les voy a platicar un poquito de lo que yo hice. Bueno, y sí quiero tal vez a platicar primero de este paper, porque fue el que presenté en Conexcapán hace 2 años. De mi paper, porque yo me lo conozco. Sería un pecado que uno mismo no conozca su paper, ¿verdad? Yo me conozco mi paper, es mi investigación y puedo platicarles un poco de ello. A meternos a otro paper que tal vez no pueda tener yo esa experiencia. ¿Qué pasó? En algún punto de los algoritmos criptográficos postcuánticos que vamos a utilizar en algún momento, ¿verdad? No tan lejano lo vamos a utilizar. Se basa mucho en la multiplicación polinomial. Como les decía, la multiplicación polinomial, en esencia, la que nos enseñan a nosotros en ingeniería, incluso en bachillerato, es A1 por B1, A1 por B2, A2 por B1, A2 por B2, 4 multiplicaciones. Ese es el caso mínimo. Y ese número es exponencial, el número de multiplicaciones. Pero la multiplicación es una operación pesada. Este es el caso de un polinomio de 2 por 2 multiplicados, de grado 2 o grado 1 multiplicados. Pero, ¿qué pasa con los algoritmos criptográficos postcuánticos? Tienen polinomios de más de 1000. Imagínense tener polinomios de grado 1000 o de un grado 2000 por otro polinomio de grado 2000, multiplicando A1 por A1 y tengo que hacer una infinidad de multiplicaciones. Y eso es sumamente pesado para un algoritmo. Entonces, estaba explorando en este primer paper, lo que hice fue explorar multiplicaciones polinomiales alternativas. Y hay uno que se llama Karatsuba. Ustedes lo pueden buscar, cómo funciona Karatsuba. Pero Karatsuba es un método estándar, ya ampliamente utilizado. ¿Qué hice yo? Alterar esa multiplicación polinomial. Por decirlo así, hice mi propio método de multiplicación polinomial basado en Karatsuba, sí, pero es propio. Entonces, ¿qué pasó? Acá lo que hice fue que primero expuse el ejemplo de genérico de Karatsuba. Es una multiplicación, 2 y 3 multiplicaciones. Lo que se debería hacer con 4 multiplicaciones, Karatsuba lo hace con 3, una menos. Y entonces ahí voy desglosando. Luego hay otro método que es striving, que es como un salteo de 3, que es para grado 3, pero solo funciona para ciertos métodos. Entonces yo lo coloqué aquí. Aquí se pudo haber colocado un pseudocódigo, sí, pero yo no lo coloqué. Pero dije, para el caso número 1, váyase por tal. Para el caso número 2, váyase por tal. Para el caso número 3, tal. Y posteriormente ya se queda de manera cíclica. Entonces acá ustedes vienen y explican el método. Como este método es algo que yo desarrollé, es un método multiplicativo que no existe, que yo lo hice, entonces por eso lo desarrollé. Pero ojo, acá abajo yo lo comparo contra la multiplicación tradicional, la que hemos estudiado en toda la vida en las universidades y todo, que es el que está en azul. Es como les decía, es exponencial.
pero yo en ningún momento expliqué esa multiplicación. No es necesario. ¿Por qué? Porque eso lo hemos explicado, estudiado en toda la vida. No es necesario que yo explique cómo funciona A1 por B1, A1 por B2, o sea, no es necesario. No es necesario. Yo me centré en la metodología, en explicar lo que yo desarrollé, que en este caso sí es Karatsuba, sí, pero es alterado, ¿verdad? Es alterado y aquí expliqué por qué. Aquí expliqué los casos que estoy tomando, que es el caso grado 2 acá y es el grado 3 que es acá. Eso es lo que estoy explicando. El grado 2 y el grado 3 eran las bases de mi método y posteriormente aquí pude haberlo hecho con un algoritmo. Eso era lo mejor. Aquí lo hice con viñetas y no me gusta, pero se pudo haber hecho con un algoritmo, sí. Y listo, ¿verdad? Pero eso es porque yo lo hice. Entonces, ese es el objetivo. Si ustedes creen que el corazón de su paper lo tienen que venir y explicar de manera más explícita, lo hacen. Pero, por ejemplo, si vamos a usar una red neuronal de toda la vida y no tiene ningún cambio y listo, solo con que digamos por qué ciertos parámetros está bien, ¿verdad? Si ustedes tienen algo que sí merece, por ejemplo, un prototipado a nivel de hardware, eso tal vez no existe, pues, o sea, hice un prototipo a nivel de hardware, ese sí voy a explicar por qué este hardware, qué tiene este hardware, o sea, eso sí lo explico, ¿verdad? Entonces, explicamos lo que es auténtico. Recordemos que tenemos 6 páginas. No vamos a quemar las 6 páginas por estar explicando algo que nada que ver, pues, o sea, algo que ya todos saben, pues, como en este caso, yo no iba a explicar la multiplicación polinomial de toda la vida. Eso ya todos lo saben, pues, o sea, todos saben explicar o multiplicar polinomialmente. Recordemos que nuestro público no es cualquier persona, nuestro público es muy específico. Entonces yo no iba a estar volviendo a explicar la multiplicación polinomial y se me iba a ir una página y solo tengo 6 páginas, ¿verdad? Entonces no, sino que lo que hago es explicar lo que es auténtico, ¿verdad? Y a veces es lo más difícil del paper para mí, la metodología, porque cómo venir y explicar lo que es auténtico. ¿Qué es auténtico para empezar? Entonces, tengamos mucho en cuenta, porque como les digo, al final los resultados es lo que obtuve. En este caso, ¿qué se obtuve? Pues coloqué ahí mi foto, la foto de la Raspberry. ¿Y qué obtuve? Unas gráficas. Aquí bien pudo haber existido una tablita y explicar lo que se obtuvo, pero incluso a veces eso lo vamos a hablar en resultados. Por ejemplo, acá expliqué por qué hay estos picos. Porque en estos picos, en el experimento hay unos picos. También se explica. Pero eso ya es algo que hice. El reto real del paper es explicar cómo lo hice. Ese es el reto principal, ¿verdad? Entonces, sí, esta es la parte medular del paper y sí un poco más complicado de lo que vamos a hacer en todo el paper, ¿verdad? Bien, entonces, es lo que estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Es un ejemplo que lo hemos ido desarrollando, ¿verdad? A lo largo y es sobre todo, pues podemos ver ¿verdad? Por eso les decía, sí quise tomarme el tiempo de explicar este paper primero, que es el que presenté a Conexcapan, y esa es la meta, un paper con esta estructura, pero sobre todo porque yo tengo contexto, conocimiento de lo que se hizo en este paper, porque pues al final, como les digo, sería un pecado que yo no supiera mi propio paper. Entonces, ahí es donde uno explica su método, ¿verdad? Entonces, ustedes piensen en su paper y piensen cómo separarlo entre materiales y métodos. Como les decía, si ustedes tienen tal vez un bloqueo o algo así, necesitan platicarlo, adelante, me pueden escribir, incluso podemos agendar alguna sesión, lo vamos diluyendo, vamos platicando un poco más específico, porque pues acá, no sé, o sea, aquí pues, aprovechando que Álvaro ahí platicó en el chat, eh, no sé, me puede empezar a explicar a mí cosas y todo, y no todos tal vez estamos orientados al paper de Álvaro, entonces tal vez si ustedes necesitan platicarlo de manera más específica, adelante me pueden escribir y podemos verlo. Bien, el ejemplo es el que hemos estado revisando, los papers que hemos estado revisando, y básicamente ese es el tema del día de hoy. A ver, dudas o preguntas, adelante, los escucho. Y si alguien no tiene dudas, pues también aprovecho
La siguiente semana tendremos sesión presencial. Al final recuerden que los talleres estaban diseñados para que sea presencial, ¿verdad? Tenemos sesión presencial. En un 99% de seguridad será en el salón de posgrado, edificio S11, nivel 1, ¿verdad? Ahí está el salón de posgrado. Y a las 11 de la mañana, siempre, a las 11 de la mañana, 11 a 12:40. Lleven sus laptops, si quieren que platiquemos algo, adelante. El objetivo es que crear una buena comunidad, ¿verdad? Ese era el objetivo inicial desde que empezamos o lanzamos el taller, pero pues diversas razones nos llevaron a, pero lo vamos a retomar en sesión 4 y 5, nos vamos a ir para allá, vamos a ser presenciales, y como les decía Sebastián, pues los invitamos, van a actividades, van a ver algunos otros temas ahí, no les voy a spoilear, pero sí vamos a contar con el apoyo pues de la rama estudiantil. También aquí nos acompaña la maestra Ana Colín, también vamos a contar con el apoyo de la Dirección General de Investigación, así que pues los invito, los motivo a que nos veamos el día sábado. También, por ejemplo, a veces pueden surgir incluso preguntas, no sé, alguien no tiene pasaporte, incluso pueden venir y preguntar cómo saco el pasaporte, algo así. Adelante, no hay ningún problema. El objetivo es venir y crear una comunidad porque, como les comentaba, de acá, de este grupo va a salir el grupo que se va a ir a Costa Rica. Entonces, es bonito que nos empecemos a tratar, a platicar, a ver y todo, ¿verdad? Adelante, Sebastián. Hola, sí, claro, justo tenemos varias cosas preparadas. Por ejemplo, sabemos que muchos de ustedes también sus proyectos como son open source los quieren llevar a una plataforma en redes sociales. Así que estamos buscando también entrevistarlos, si a los que quieran, sobre el proyecto que se encuentren haciendo. Si les gustaría también que nosotros publicáramos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, cualquier cosa de sus proyectos. Estamos trabajando en fichas sobre el taller, ¿no? Y las personas que están involucradas. Algo que me gustaría contarles es que de Filadelfia, para quienes nos sigan ahí en redes sociales, acabamos de recibir ya una primera caja de materiales que se pidieron hace un mes justo para este tipo de actividades. Entonces estamos preparando ahí muchas cosas, atiendan, de verdad, este es el fin, crear el ecosistema y vincularlos con entes externos también. Y estamos muy emocionados, la verdad. Gracias, Sebastián. Sí, de hecho, pues, gran sorpresa, ¿verdad? Entonces, nos esperamos en la sesión 4 y 5 presencial. Vamos a ver cómo podemos, entiendo que pues puede que alguien sinceramente no pueda ir o X o Y razón, pues vamos a ver cómo podemos atender esa necesidad, pero sí, presencial va a ser la prioridad, así que no se tengan a que vaya a ser transmitido o algo así. Presencial va a ser la prioridad para el día 2 y el día 9, ¿verdad? Entonces, nuevamente repito, si ustedes no han enviado, tienen alguna revisión pendiente, alguna duda, pregunta, me pueden escribir con toda confianza, lo vamos a ir viendo en lo largo de lo puedo ir viendo a lo largo de esta semana. Sé que tengo 2 personas pendientes que les tengo que revisar algo, ya los voy a revisar este día, ¿verdad? Entonces ya me voy a poner ahí al día con estos 2 papers y ya listo. Bien, entonces, adelante, José. Sí, que solo tenía una consulta, aprovechando, pues así lo arreglo de una vez. Eso usted comentó lo de las viñetas. Fíjese que yo en mi metodología, como en mi proyecto se hablan acerca de políticas de seguridad en una parte de Kubernetes, yo tengo listada 6, pero lo coloqué en viñetas. No sé entonces si está bien o hay alguna otra forma de hacerlo. Se puede colocar, no hay problema. Puede colocar, pero también puedes utilizar estos subtítulos. O sea, porque también la plantilla te da para subtítulos. Ah, bueno, está bien. Puedes utilizarlo porque eso está dentro de metodología. Aquí. Pero si digamos que está adentro de esto. es adentro de un subtítulo. Ajá. Sí puedes usar piñetas, no hay ningún problema. Va. Gracias, Inge. Bien.
Listo. Entonces, eso era por el día de hoy, ¿verdad? Quedo atento a ustedes. Igual, si ustedes tienen otros conocidos que quieren o piensan que puedan venir y presentar papers, coméntenles. Ahí, no me recuerdo quién fue, la verdad. Vi un chat, estuve platicando con alguien, la verdad, sí, sé que está aquí, pero no me acuerdo de la verdad quién es, que me decía, con mis compañeros queremos venir y meter un paper en un grupo, adelante, cuéntenles que se metan a los talleres, pasen en el grupo, ahí van a estar las grabaciones de las primeras 3 sesiones, se pueden venir y poner al día, que registren su paper en el enlace. Esto también pues para que ya empecemos a tener en cuenta si vamos a necesitar apoyo y cuánto apoyo vamos a tener, porque pues entiendo que no todos pueden costearse un viaje, pero pues también vamos a estar viendo esas formas de venir y poder tener ese apoyo que nos pueda brindar en algún viaje, ¿verdad? Bien, entonces, ¿dudas, preguntas finales? Sí, yo sí, aún, la verdad es que aún sigo con la inquietud, como muy confuso de, digamos, ya tengo el abstract de mi proyecto, pero aún no sé cómo empezar, sí, como en esa línea, si seguir experimentando con lo que quiero hacer o ya me pongo a escribir, no sé, la verdad es que estoy ahí, Yo creería que, por ejemplo, un punto de partida es, si yo no me voy a mover de esa temática, yo ya puedo empezar a escribir. Puedo escribir abstract, puedo escribir introducción, porque el problema puede ser el mismo. Lo voy a atacar de diferente manera, sí, pero el problema es el mismo. Recordemos que la introducción coloca el problema, ¿verdad? Por ejemplo, perdón por ser un poco insistente, pero voy a volver a platicar de mi paper. El problema era el gasto de la multiplicación que le conocemos nosotros tradicional. Ese es el problema, y yo lo puedo fundamentar. ¿Cómo lo voy a atacar? Hacer por medio Karatsuba, puede ser por una transformada rápida Fourier, puede ser por two-way tree, two-way for, o sea, pueden ser diversas maneras, pero la problemática es la misma. Entonces, si ya tenés la problemática identificada, yo te recomiendo que empeces a escribir la introducción. El último párrafo de introducción va a ser, y por eso se plantea, o sea, está bien, pero ya la gran parte, el 90-80% de la introducción va a ser colocando el por qué estás estudiando. El abstract, como les dije al inicio, lo vamos a volver a leer cuando terminamos el paper y vamos a estudiar y vamos a evaluar si se queda ese abstract o lo potenciamos o incluso lo podemos volver a reescribir. Pero era para una pequeña vista previa de cómo es escribir un abstract. El abstract no es final, pero si ya tenés identificado el problema, yo sí te recomiendo que podrías empezar a escribir ya la introducción para ir diluyendo ideas, no sentir que no hay avances y ya posteriormente cuando penses o mires que ya tengas algún prototipo ya bastante funcional, empezar a metodología ya un poco más de lleno. Gracias, sí, igual siempre ahí me vas escribiendo, no hay tema. Ahí lo vamos viendo. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Alguien no tiene pasaporte, por cierto? Yo tengo, perdón, hay otra consulta. Por ejemplo, si mi tema es sobre inteligencia artificial, pero también toca otros temas neurocientíficos, esas partes las tengo que detallar también para explicar o solo dar una pincelada. Una pincelada, correcto, es una pincelada. Eso lo vamos a ir platicando un poco, tal vez lo podemos ver otro ejemplo con otro paper que hice, que eso se puede, o sea, no es necesario siempre, por ejemplo, yo toqué temas de criptográficos, de postcuánticos, pero no platiqué como tal de la crema innata de la criptografía postcuántica, es muy complejo, hay temas que no entiendo, pero sí entiendo lo que hice, y sí sé cómo aporta. Tal vez todo el contexto no lo entiendo, y ni lo mencioné también, tal vez solo pinceladas, pero lo que yo hice sí lo dejé claro, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Y qué pasa si ciertas partes de esa, por ejemplo, de esos temas neurocientíficos que estoy implementando son como fundamentales para que el por qué o entender el por qué el paper, o también si los datos son muy importantes para que... Con que coloques las definiciones es correcto. De hecho, por eso vas a estar leyendo, ¿va?
no vas a entrar a demostrar porque tu paper no va orientado a ello. Tu paper va orientado a cómo viene la tecnología y apoya a. Entonces, el problema siempre va a ser tecnológico, por decirlo así. Allá un neurocientífico o alguien de esa rama podría venir y atacar a ese paper, incluso leer tu paper y decir, bueno, yo lo voy a ver hablar del lado científico de mi parte. Del tema técnico se lo dejé a Álvaro, guatemalteco, que encontré ahí en la biblioteca de la IEEE, y él lo abordó bien. Ahora yo lo platico del lado neurocientífico. No es necesario que cubras todo. Bien. No sé si queda claro o alguien tenga otra duda. Bueno, entonces, si no, pues para animarnos, ¿verdad, jóvenes? Siempre vayamos pensando en la fecha de septiembre, visualizarnos que vamos a estar en Costa Rica, ¿verdad? Como siempre les digo, animarlos a eso. A veces es un poco difícil la escritura, yo lo sé, pero igual cuentan con mi apoyo. Recuerden que esta es una mentoría, no es como un curso clásico de que me desconecto y ya listo, ya no saben de mí. No, esta es una mentoría, me pueden escribir, podemos dialogar y siempre no perdamos de vista la meta. La meta es que podamos presentar nuestro paper en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, bueno, los leo entre semana, me dan platicando, cualquier apoyo, pregunta, con mucha confianza, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Vamos platicando ahí con vos, Marcos. Entonces, lo vamos viendo y nos vemos presencialmente el día sábado de la siguiente semana en el salón de posgrados que está en el primer nivel del edificio S11. Ya les voy a ir dando más detalles, les vamos a ir dando más detalles en el transcurso de la semana, ¿verdad? De este tema. Entonces, nos vemos y nos vamos leyendo. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Feliz fin de semana.